Bueno, estamos acá leyendo y haciendo comentarios sobre Apocalipsis, así que sería el tema 9 de Apocalipsis, la cuarta iglesia. Vamos a leer conforme a la palabra de Dios y dice así, Apocalipsis capítulo 2, verso 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tolera que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hasta aquí la palabra del Señor. Bueno, es importante leer la palabra de Dios porque es el comentario y es lo que él autoriza, no es una conclusión de lo que los otros piensan. Y nosotros vemos que en el verso 18, él se presenta, dice, al ángel de la iglesia en Tiatira. El ángel sabemos que significa también mensajero. El Hijo de Dios, el que tiene ojo como llama de fuego. Dice el verso 19, yo conozco tu obra y tu amor. Bueno, es muy importante que Él conoce tus obras, pero la aprobación viene de Él. Dice el Señor cuando estuvo acá en la tierra, a los falsos profetas amaron vuestros padres, es decir, aquellos que te enseñan que todo está bien, ¿viste? Entonces no hay ningún conflicto. ¿Qué es lo que Jesús dice en San Juan capítulo 7? No puede el mundo aborreceros a vosotros, a mí me aborrecen porque yo testifico que sus obras son malas. Entonces aquí vemos que Él conoce tus obras, también conoce tu amor. Y dice, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Es decir, siempre trabajando para el Señor, siempre sirviendo al Señor. Y lo más importante es la aprobación de Él, porque aprobación de Él es lo que vale. Lo demás es todo adulaciones, pero lo importante es que Él diga, bueno, ven, bien siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ahora dice también, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Fornicar contra Dios significa la adoración a imágenes. Nosotros vemos también en la palabra del Señor, en Primera Reyes, en la palabra de Dios, capítulo 16, y en Segunda Reyes, capítulo 9. Ahí aparece Jezabel. Bueno, el rey de Israel, Acat,
toma por mujer a Jezabel, reina y hija del rey de los Sidonios. Y bueno, ella adoraba a Baal. Ahí lo vamos a ver también en Primera Reyes, capítulo 19, cómo Elías hace descender fuego del cielo y ahí lucha con esos profetas de Baal. Pero acá es lo que Dios también te dice. Cuando en 1 Corintios, capítulo 7, verso 39, dice que si el hombre muriere, su mujer es libre de casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Dios no le pone al creyente cargas. Las cargas se las pone los religiosos. Dios dice, casate con el que se te dé la gana, con tal que sea en el Señor. Entonces acá vemos que también para Israel era una orden, que se tenía que casar con mujeres israelitas. En cambio, él va y busca una mujer de el rey de los Sidonios, Jezabel. Y Jezabel le enseña la adoración. Bueno, es un desastre lo que ocurre con ese rey, ¿no? Y cómo el profeta Elías lucha contra los profetas de Baal y contra Jezabel. Y Jezabel también prometió a Elías cortarle la cabeza. Entonces vemos nosotros en la palabra de Dios que el creyente puede casarse con quien quiera. Hay hermanos que te prohíben todo y vemos hermanas que pasaron un tiempo y ya no se casaron, los padres murieron y ahí tienen problemas psicológicos graves, porque sí, va a la casa de tu hermano, va a tal lugar y estás un tiempo, pero ellos tienen una familia, vos, y al último terminan solos. Ahora, ¿cuál es la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que se case con quien quiera, ¿viste? Ya sea la viuda o el viudo, o la hermana o el hermano, que se case con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Dios no te dice casate con un intelectual o casate con una persona humilde. Casate con un predicador. Bueno, cuando yo era joven, casado por supuesto, iba a la iglesia y la hermana decían que se tenían que casar con un predicador porque eran espirituales. Mirá vos, una iglesia de 1000 personas y hay 5 y son casados, no sé con quién se iban a casar. Bueno, también el hombre se complica la existencia y después se queja de que Dios no le provee. No, Dios provee. Vos fíjate, también requisito, eso también lo hace la Iglesia Católica. Vos viste, todos los sacerdotes no son casados. Está bien que hay una cláusula que dice que si sos soltero, bueno, tenés más tiempo libre para servirle al Señor, siempre y cuando tengas don de continencia. ¿Qué quiere decir? Que poner un sacerdote, hablando de los sacerdotes católicos, está bien, se puede iniciar. Pero si ve que tiene problema y que no tiene don de continencia, tendrían que permitirle que se casen. Pero bueno, sabemos que está todo al revés en esa iglesia, ¿no es cierto? Pero si te va a 1 Timoteo capítulo 3, dice que es necesario que el que desea obispado buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea casado, marido de una sola mujer, que tenga a sus hijos en sujeción, porque el que no sabe gobernar su casa no puede gobernar la casa del Señor. Y te vas a 1 Timoteo, un capítulo más allá, sí, en el verso 1, y dice que en los postreros días escucharán a espíritus engañadores y doctrina de demonio. Verso 3, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que el Señor creó. Y ahí el Espíritu Santo, por medio de Pablo, le escribe a Timoteo. Y en 1 Timoteo, después de decirle que es doctrina de demonio prohibir casarse, ¿cuánta gente le complica la vida a todo? ¿Te imaginás si para casarse tenés que sentir amor? El amor une. Por eso dice Dios, no separe el hombre lo que Dios unió. El amor es el que te une. La mente no une a nadie, porque la mente tiene 24.000 preguntas y sin respuesta. Entonces los otros todos miran por la mente, porque sí, porque es vaguito, porque no es vaguito, porque los padres son inconversos, porque no estudió, porque sí estudió, porque es muy alto, porque es muy bajo, porque te vuelves loco. No te casas más. Pero el problema de ello. Y a veces pienso, sin ofender, bien hecho que ocurra eso. ¿Sabes por qué? Porque si Dios te hizo a vos rey sacerdote, dice que acá en este mismo que te va a dar vara de hierro
como el alfarero para regir las naciones. En el capítulo 1, en el verso 5, dice al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y dice el verso 6, y nos hizo, no te voy a hacer, vamos a ver cómo andar, toda esa historia de los religiosos. No, y nos hizo rey y sacerdote y reinaremos sobre la tierra. Así que sos rey y sos sacerdote, por orden del Señor. Y bueno, tendrías que saber algo. Entonces, como hijo de Dios o como hija de Dios, bueno, pará, ¿en qué plano me prohíbe Dios que me case? ¿Sabés la cantidad de veces que he defendido, hermano, que se iban a casar porque son jóvenes? Bueno, escúchame, si el amor es joven, cuando tenés un corazón hermoso, cuando tenés ilusión de la vida, cuando querés tener una familia, ya cuando pasan muchos años, ya lo miran todo con la mente, el corazón parece que se endureció. Y así muchas veces yo he defendido delante de los ancianos toda esta situación, pará, si acá no queremos monjas, nosotros, acá todo el mundo ora para que le provea al Señor una compañera o para que le provea un compañero, y después se mete la gente y se meten los hermanos, y así, después escucha el testimonio de las hijas y te dicen, sí, porque este no, porque el otro tampoco me dijeron que no, que bueno, pero es problema tuyo. También tenés que sacar la cara por lo que vos amás. Y hablar, bueno, ¿en qué parte me prohíbe el Señor? Si vos sos un hijo de Dios, si vos sos un rey y un sacerdote, bueno, ocupa tu lugar, pero si vos sos un niño chico y siempre te llevan de la mano los otros, ¿y los otros qué leyes te dan? Bueno, que te muestren en qué parte. Vos te vas a Génesis capítulo 9 y después Dios bendijo a la familia de Noé y le dijo, juntaos, crecé, multiplicaos y llena la tierra. A ver qué problema. Abraham se casó a los 137 años, Abraham, con Setura. Tuvo 6 hijos. ¿Y cuál? ¿Con qué se casó? Con una mujer que tenía 137 años. Y a la mujer a los 42, 43 años ya no puede tener familia. Bueno, ¿y quién le dijo? Vos sos un carnal. Yo lo he escuchado, hermano. No, son unos carnales, siempre andan pensando en eso. No, si Dios no te lo prohíbe eso. Prohibir, fíjate vos lo que ocurre con la Iglesia Católica. Después le faltan los respetos a los niños, le faltan respeto al otro, tienen juicio en todos los países. ¿Por qué tienes que prohibir lo que Dios no prohíbe? Por eso. Bueno, vos tenés que afirmarte a la palabra de Dios y se acabó con todo. Y ahí en primera de Timoteo, capítulo 4, en el verso 1, te habla de que es doctrina de demonios eso, prohibir casarse. Mirá vos, doctrina de demonio, te dice Dios. Y también te dice en el verso 6, dice, y tú, dice, como diciendo, enseña estas cosas y serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido de la sana doctrina. Lee lo primero de Timoteo capítulo 4, verso 6. Y en el verso 7, mirá lo que dice, no te dejes llevar por fábulas y cosas de viejas, ¿viste? Es decir, vos vas a la iglesia para ver qué es lo que dice el Padre y su Santo Hijo, qué es lo que dice el juez. Si el juez te lo permite, se acabó. ¿Quién es el que te lo va a prohibir? Punto. Ahora, si vos sos un ignorante de la ley de Dios, que tendrías que saber 10 veces más que todo, porque claro, si vos no lees la palabra de Dios, si a vos no te interesa la carta que Dios te mandó, ya es un problema grave. Bueno, acá lo vemos, ese problema grave. ¿Mm? Cuando Dios te dice, casate con quien quiera, casate con lo que vos elegís, casate con lo que vos se te dé la gana, pero, dice el Señor, Primera de Corintios, capítulo 7, verso 39, con tal que sea en el Señor, Dios te pide que te cases con una creyente o si sos mujer con un creyente. Esa es la única condición que Dios te pide. No te pide otra cosa. Y nadie se casa con nadie si uno sentís afecto. Ahora, cuando tu corazón siente amor y el corazón del otro hermano siente amor, es seña que Dios está uniendo eso. ¿Y qué es lo que dice Dios? No separe el hombre lo que Dios unió. Pero no, ellos se meten en todo. Y bueno, es tu problema si no defendés el hecho. Si vos no defendés tus sentimientos, si vos no defendés lo que vos amás, y al último te va a casar con lo que ellos te dicen, es problemático. Y acá lo vemos en la palabra de Dios. ¿Qué pasa con acá? Ahí Primera Reyes, capítulo 16. ¿Qué pasa con acá? Se casó con Jezabel. ¿Y quién era Jezabel? Y bueno, era extranjera.
era la hija del rey de los Sidonios. Bueno, a lo mejor acá le gustó, bueno, pero estaba prohibido eso. En Nehemías también está prohibido que te cases con mujeres que no sean judías. Es decir, Dios también te prohíbe que te cases con personas que no son creyentes. Ahora bien, ¿qué pasó con ella? Y bueno, y lucha contra el profeta Elías. Y bueno, Elías destruye esos 400 profetas, hace descender fuego del cielo. Bueno, toda la historia que está ahí. ¿Y cómo termina Jezabel? Ya Elías le dijo que no iba a tener sepultura en Israel y que se la iban a comer los perros. Ahora después, que pasa el tiempo, Jehú fue ungido por el profeta como rey de Israel. Y bueno, y allá fue. Bueno, destruyó todo eso, a la descendencia de Acab. Y ahí estaba Jezabel, en un primer piso, se pintó los ojos, se asomó por la ventana y llegó justo Jehú con esa tropa de soldados. Y dijo, ¿quién está conmigo? Y habían los eunucos que la cuidaban y ellos dijeron que estaban con él. Dice, tirá esa perra, ¿viste? Y la tiraron y se reventó afuera, en el piso. Bueno, pasa un tiempo y Jehú dice, mira, es la hija de un rey, dale sepultura. Porque Jehú no se acordaba de la profecía de Elías. Dice, es la hija de un rey, dale sepultura. Y cuando fueron a darle sepultura le dijeron, escúchame, Jehú, no ha quedado nada de Jezabel, se la comieron los perros. Lo único que quedó es la calavera, las dos manos y el pie. Lo demás se lo comieron los perros y se cumplió la palabra de Dios. Yo lo que te quiero decir, que hay resistencia, Dios la permite, Dios la permite. ¿Para qué la permite? Y para ver quién son los que son fieles y quién son los que no son fieles. Y ahí tenés en Israel el remanente fiel, que el apóstol Pablo después lo cita allí en Romanos capítulo 11, verso 5. ¿Mm? Y como el profeta dice, Señor, a tus altares han derribado, a tus profetas han matado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Y el Señor le dice, no, yo me he reservado 7.000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Bueno, vos tenés el cristianismo apóstata postrándose en las 24.000 imágenes que tiene. Parece que nunca se dieron cuenta que eso a Dios le da asco. ¿Por qué? Porque en vez de darle gloria y honra al Señor, le están dando honra a las imágenes. Y las imágenes reemplaza al que te dije. Por eso Dios le profetiza. Lo que pasa es que es un tiempo donde ellos ganan, entonces dice, acá no hay Dios, todo va perfecto. Pero el profeta le dice, dejala la Jezabel. Se la van a comer los perros, ¿viste? Y no va a haber que la entierren. ¿Y qué va a enterrar si se lo comieron todos los perros? Es decir, contra Dios no hay resistencia, olvídate. Olvídate. No hay resistencia contra Dios. Dios permite. ¿Y para qué permite? Y para ver quién son los fieles y quién no son los fieles. Se cuenta ahí en Colombia con la guerrilla, ¿viste? Que entraba un grupo de guerrilleros, ¿viste? Y estaban en la cena del Señor. Y entonces, dice, se van inmediatamente de acá, en una iglesia, ¿viste? Porque si no, en 3 minutos, el que se quede lo mato, ¿viste? Y salieron corriendo los hermanos y se quedaron 10 o 12. Y después se sentó ese guerrillero y dice, no, lo que pasa es que quería participar en la cena con los verdaderos hijos de Dios. Otros escapan por su vida. No es el remanente fiel. Israel de ahí lo ve, se prostituyó hasta los huesos de Israel. Pero Dios conserva siempre un remanente. No te olvides de eso. La multitud, no pasa nada en la multitud, pero Dios siempre tiene un remanente. Es como el oro, es montañas y montañas, pero es muy difícil encontrar el oro. Y cuando lo encontrás es poco. Eso es remanente. De todo, remanente significa lo que queda. Bueno, dice, pero dice, tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel. Y acá lo vemos acá casándose con una extranjera que le pasó lo mismo que a Salomón, ¿viste? Se casó con una extranjera, la favorita de él, era la hija del faraón, y terminó postrándose también.
Dios le llamó la atención a Salomón muchas veces, ¿viste? Pero no quiso arrepentirse. Y bueno, después Dios cortó, por supuesto. Entonces vemos acá que Dios dice que debemos de casarnos con una creyente, con una hermana que sea en el Señor. Dice, y a fornicar. Fornicar contra Dios es la idolatría. También es adulterio. La relación con el mundo te dice que es adulterio o almas adúlteras. No sabe que la relación con el mundo es adulterio contra Dios. Dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Aquí me gusta del Señor. No, estás haciendo algo malo y viene, ¡pum!, te corta. No, te habla, te dice, por una persona, por otra persona, por aquella, te habla, te exhorta, te llama. Y como él dice, le doy tiempo que se arrepienta. No sé cuál es el tiempo que le da, pero sí que te da tiempo. Pero no quiere arrepentirse. Entonces él actúa. Dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación. Es decir, arrojo en cama, enfermedad, pérdida de salud. No, no es un chiste todo esto. Por eso dice, yo la arrojo en cama, en gran tribulación. Tribulación significa angustia, muerte, enfermedades. A los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Yo daré a cada uno según vuestras obras. A sus hijos no significa los hijos de Jezabel, significa a todos esos hermanos que se dejaron enseñar en la idolatría, en la adoración a imágenes. Bueno, al último, esos son sus hijos, no son los hijos de Dios. Son los que Jezabel, es decir, es símbolo de aquella reina de los Sidonios que trastornó a Israel. Bueno, entonces el Señor llama a esta hermana, entre comillas, Jezabel, como diciendo, este es igual que Jezabel, que enseña a inclinarse y adorar. Por eso el Señor dice, bueno, yo me he reservado a 7.000 que no han doblado su rodilla ni lo han besado, ¿viste? Al ídolo de ellos, a Baal. Dice, y a sus hijos heriré de muerte, son los que ella ha enseñado. Pero a vosotros, es decir, a los que no están con eso, y a los demás que están en Tiatira, cuando no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman la profundidad de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga, pero la que tenéis, retenedla hasta que yo venga. Y aquí en el verso 26 dice, al que venciere. Sabemos que el mismo apóstol Juan en la carta apostólica dice que todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces, bueno, cuando el Señor, cuando vos te arrepentís de tus pecados, lo aceptás a Él. Por eso nosotros predicamos a Cristo, dice el apóstol Pablo. No te predicamos, ay, el que va a mi iglesia es la mejor iglesia. Unas tonteras de niño chico, no sé cuándo se va a acabar toda esa historia. No, cuando vos te arrepentís de tus pecados, doblás tu rodilla en tu casa, en el campo, en tu habitación, en cualquier lugar, y le decís, Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados, te pido perdón. Yo sé que moriste en la cruz por mis pecados, Señor. Yo te pido perdón y yo te acepto, porque también Romanos capítulo 10, verso 8, dice, ¿más qué dice la Escritura? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Sería lo mismo que una persona te diga su sentimiento, bueno, y vos le dirás sí o no. Bueno, pasa lo mismo, Dios te habla de que te ama, que vino a este mundo, y que si vos te arrepentís y le pedís perdón y lo aceptás, Dios te da vida eterna. Por eso dice Romanos capítulo 10, sí, verso 8 en adelante, que con el corazón se cree, pero con esto hay que decírselo a Dios.
para que haya una unión matrimonial entre el Señor y la iglesia, se lo tenés que decir a Él. Él es el esposo de la iglesia. Por eso dice, al que venciere, el que ha vencido o el que vence es aquel que ha sido engendrado por Dios, ha sido resucitado por Dios y Dios ha colocado su Santo Espíritu. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Mira qué importante. Cuando yo te digo que el Señor te ha hecho rey y sacerdote, según el orden de Melquisedec, que es un título que se lo da al Señor, pero el Señor te lo da a vos. No, son siervos de hombre, llegaron hasta ahí nomás, los dones van a ir más lejos de lo que vos pensás. Fíjate lo que dice el Señor Jesús en los Evangelios, según San Juan. Todo lo que tiene el Padre es mío. Y todo lo mío se lo he dado a la iglesia. Es decir, a los creyentes verdaderos, por supuesto. A los que han nacido de Dios. Dios es Dios porque da. Pero no porque dé, Él se queda sin nada. Porque Él hace así y crea multitudes de cosas. Entonces Dios es Dios porque te da. Porque da. Da y no termina nunca de dar. Entonces todo lo que tiene el Padre es mío y todo lo mío se lo he dado a la iglesia. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Él no se avergüenza de llamarte hermano. Él es el primogénito entre los muertos. Él es el sumo sacerdote según Melquisedec. Pero él, léelo acá en Apocalipsis capítulo 1, verso 5, verso 6, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, no es el sacerdote que te lava de pecado, Dios te lava de pecado. Y para lavarte de pecado se necesita la sangre de Jesucristo, no la sangre de ellos. Entonces dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo, no dice, a lo mejor te voy a hacer si te portas bien. Es una locura. Si el evangelio que usted predica no es evangelio, es tragedia. El evangelio es buena noticia. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Bueno, ¿quién es rey y sacerdote? Melquisedec, léelo en Génesis. Es rey de Salem, sacerdote del Altísimo. Punto. ¿Y qué hace cuando viene Abraham de la derrota de los reyes que se habían llevado a su sobrino? Abraham le dio el diezmo de todo. Y Melquisedec lo bendijo a Abraham. ¿Y qué hizo Melquisedec? Sacó pan y vino. ¿Y qué hace el Señor Jesucristo? Puso pan y vino. El pan representa su cuerpo, el vino representa su sangre. ¿Y qué hace el Señor Jesucristo? Dice las palabras de Dios. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. La vas a gobernar. Y las regirás con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Es decir, lo que yo he recibido de mi Padre te lo doy a vos, dice el Señor. Lo que yo he recibido de mi Padre, te lo doy a vos. ¿Qué recibí de mi Padre? Como dice, yo también lo recibí de mi Padre. La autoridad, como el alfarero, que rige, ¿viste? Te imaginas el poder. Un alfarero, una persona, un hombre que hace tinaja, que hace jarro, que hace todas esas cosas en la antigüedad, bueno, cuando no le gustaba una pieza, agarraba la vara y ¡puc!, la rompía, fíjate. Lo que queda, que va a quedar gente acá, que después se van a levantar contra el Señor, por eso la vas a tener que regir. La primera, claro, con el lío que se forma acá, la guerra que hay, la gente, pero ya después los hijos de ellos, que van a vivir mucho más años que ahora, se van alejando de Dios, ¿viste? Se van alejando y vuelta otra vez. Por eso el Señor te dice que te ha hecho rey y sacerdote, y el Señor te da la misma autoridad que recibió del Padre.
¿Mm? Vas a regir las naciones con vara de hierro. Mirá la autoridad. Bueno, compará a una persona, un alfarero, con una barra de hierro contra una jarra de barro. ¿Qué hace? ¡Pac! La toca y se rompe. Eso es para que vos veas diferencias de poder, de un cuerpo de resurrección, de algo que Dios te da, ¿viste? Y que no puede ser jamás destruido. Y con eso regir las naciones. Nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Nos ha hecho, ya está hecho. Solamente hay que esperar el tiempo cuando el Señor venga y restaure todas las cosas. Entonces te vuelvo a leer. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. ¿Mm? Todo lo que tiene el Padre es mío, dice el Señor en el Evangelio de San Juan, y lo mío es vuestro. Por eso Dios es Dios, porque da los dones, da el oxígeno, da el agua, da la comida, da la fruta, da todo. Dios es Dios porque crea y porque da. Entonces, ¿qué tenemos aquí en la palabra del Señor? Al que venciere, sabemos que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y dice el Señor para terminar, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ya sabemos quién tiene oído, el remanente fiel. Hechos capítulo 2. Le oímos hablar las maravillas de Dios. Y los otros, nada, están borrachos. Otro ejemplo más. Un ángel le ha hablado. Los otros dicen, no, ha sido un trueno. Y dice Jesús, no ha venido esta palabra por causa de mí, sino por causa de vosotros para que creáis. Fíjate, un grupo sabía que un ángel le ha hablado, este es mi hijo amado. Y lo otro, no, ha sido un trueno. Pues acá te habla del remanente fiel. El que tiene oído para oír, que oiga. Solamente los hijos de Dios pueden oír. Y los otros son religiosos. Bueno, ojalá que tú seas un hijo del Señor. Es fácil, ninguno que viene a mí yo le echo fuera, pero tenés que ir a Él. Eso de ir al sacerdote, de ir a las instituciones, no. Los siervos de Dios predican a Cristo y a este crucificado. Que el Señor te bendiga.